Bienvenidos, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a ver el tema de movimiento circunferencial. El movimiento circunferencial nos va a mostrar nuevos conceptos, nuevas cositas que vamos a tener que comprender. El movimiento circunferencial es uno de los movimientos más clásicos de la mecánica, de la industria, porque todos los rotores, todos los motores, todos los generadores, todo lo que mueve en esta industria tiene un movimiento circular. Los automóviles, todos sabemos que dentro tienen engranajes que hacen movimiento circular. Mucha de nuestra industria se podría decir que está basado en el movimiento circular. El movimiento circular es diferente al MRU y al MRV porque este no realiza desplazamiento. Porque, mira, en el MRU tú tienes un objeto que se desplaza, en el MRV tú tienes un objeto que se desplaza con una aceleración, pero en el movimiento circular este objeto no se va a mover, va a estar ahí quietecito aparentemente, pero sí va a girar, sí va a estar haciendo esto. Pero el objeto no se está moviendo, ¿no? Tú tienes una licuadora, la licuadora no se desplaza hacia ningún lugar, sin embargo, hace mucho movimiento, ¿cierto? Gira y gira y gira para poder procesar tus alimentos, pero no hace nada más, no se desplaza como un MRU o un MRV. Entonces, para describir eso, vamos a tener el nuevo concepto del barrido angular, del ángulo, cuánto se mueve. Porque esto de acá, como te dije, no se desplaza derecha, izquierda, arriba, abajo, no se mueve, se queda ahí, pero sin embargo sí gira. Ahora, este ángulo lo vamos a medir en radianes. ¿Te acuerdas de que los ángulos se pueden medir en radianes, en grados sexagesimales, en grados sexentesimales? Lo que nosotros vamos a utilizar son los radianes, porque los radianes son el sistema internacional y son en donde están nuestras ecuaciones. Entonces, el ángulo de radianes, 2pi radianes es igual a 360 grados. De ahí puedes hallar cualquier equivalencia. Ahora, la longitud del arco, esto va a estar en radianes. Esto es lo más interesante. Esto está en radianes, o sea, es un ángulo. Es como si fuesen grados sexagesimales, 30 grados, 60 grados, 100 grados. Pero nosotros no vamos a usar los grados, vamos a usar radianes. Entonces será pi medios radianes, pi radianes, 3 pi cuartos, etc. ¿Ok? Pero esto de acá sí va a estar en metros, porque esto ya no es un ángulo, esto es metros. Esto también va a estar en metros. Entonces, esto de aquí se le va a llamar S. En un tiempo dado va a recorrer un S. Y ese S va a ser igual a teta por R. Lo de trigonometría, porque la matemática y la matemática y la física se ayudan mucho. ¿Te acuerdas? L, teta, perdón, R, teta y L. En trigonometría L es igual a teta por R. Solamente que aquí en vez de L le vamos a llamar S. S por recorrido. ¿No? Nada más. Ahora, ahí está. Esa es la longitud del arco que se mide en metros, la de recorrido angular se mide en radianes y el de radio obviamente en metros. Ahora vamos a hablar del periodo. El periodo es un concepto interesante porque cuando tú tienes un movimiento circular, lo que a ti te interesa es saber cuánto tiempo se demora en dar una vuelta. Aparte, obviamente, te interesa cuánto tiempo se demoró en dar este ángulo, pero lo que se repite una y otra vez es la cantidad de vueltas. Muchas máquinas tienen esto como una característica, así como por ejemplo todos sabemos de que una característica de una máquina es su peso, su costo. En este caso también va a ser su periodo de una máquina que tenga giro, ¿no? Entonces un periodo es cuánto tiempo se repite otra vez el evento, ¿no? Todos sabemos que es un periodo, a grandes rasgos, por ejemplo, el periodo escolar pues dura, si es en bimestres, si es en trimestres, bueno, lo que es en bimestres, hay en bimestres, entonces el periodo dura 2 meses, porque cada 2 meses se va a comenzar un nuevo periodo, un nuevo bimestre. Entonces, de esa manera, en este caso, el periodo es una vuelta. ¿Cuánto tiempo se demora en dar una vuelta? Bueno, eso depende del problema. ¿Ok? Acá hay una pequeña fórmula, el tiempo empleado y el número de vueltas dado. Listo. Ahora, la frecuencia es la inversa de esto, nada más, simplemente la inversa de esto, pero la frecuencia nos mete en un nuevo concepto, los hertz. Por ejemplo, el periodo se mide en segundos, ¿no? Porque es tiempo. La frecuencia se mide en hertz y los hertz es algo que utilizamos mucho en la telecomunicación, mucho en el internet, es algo con lo que vivimos día a día. Todo tenemos en cuestión de frecuencias. El internet, todo esto tiene frecuencias y eso depende del periodo. La inversa de eso matemáticamente y listo. Con esto
vamos a ver algunos conceptos más. Este curso, este tema, tiene varios conceptitos. La parte matemática no es muy compleja, pero la idea es que entiendas un poquito los conceptos. Por ejemplo, aquí hay una velocidad tangencial. Hay dos tipos de velocidades. Yo sé que en el MRU y en el MRV había un tipo único de velocidad D, pues ahora va a haber dos tipos. Una, la velocidad tangencial, a la que se mueve en el arquito por acá, y otra, la velocidad angular, que tiene que ver con el ángulo de giro, cómo gira este. ¿Ok? El gráfico de aquí te va a decir, oye, ¿sabes qué? La velocidad tangencial es tangente aquí, y la velocidad angular es perpendicular. Eso no te voy a preguntar mucho, pero es interesante conocerlo. ¿Ok? Tiene una relación matemática entre ellos, que es básicamente esta de acá. Esta es una de las relaciones matemáticas que más vamos a utilizar. La relación entre las dos velocidades. Las dos velocidades se miden de maneras diferentes. Esta velocidad es metros por segundo, esta velocidad es radianes por segundo y obviamente radio es metros. Entonces esta fórmula es bastante importante para nosotros. ¿Ok? Porque relaciona dos unidades. La velocidad tangencial, que es la velocidad con la que se desplaza, la que conoces del MRU y el MRV, esa velocidad en metros por segundo, y la velocidad angular, que es la velocidad nueva, que es el ángulo de giro, radianes por segundo. ¿Listo? Además tenemos un concepto interesante, la aceleración centrípeta. Esto es interesante. Por más que esto se le llama movimiento circular uniforme. ¿Por qué movimiento circular uniforme? Porque esta velocidad no ha cambiado. Hay movimiento circular uniformemente acelerado. Cuando esta velocidad sería una velocidad inicial, esta una velocidad final, y aquí hay una aceleración, etc. Hay varias cositas ahí. Pero, sea acelerado o sea sin aceleración, como en este caso, va a existir una aceleración hacia el centro. ¿Qué es esta? Técnicamente existen dos aceleraciones. El día de hoy solamente te voy a hablar de la aceleración hacia el centro. Si esta velocidad fuese velocidad inicial y esta fuese velocidad final, habría una aceleración por acá también, una aceleración tangencial. Pero bueno, en este caso vamos a estar hablando que cuando la velocidad es constante, interesante, mira, cuando la velocidad es constante, aún así hay una aceleración. En el MRO no, en el MRO velocidad constante no hay aceleración y listo. Aquí sí hay una aceleración porque está haciendo un giro. Y esa aceleración va hacia el centro, siempre va hacia el centro, va hacia el centro. Todos sabemos que si hemos estado en algún tipo de juego mecánico o en algún tipo de giro, siempre va a haber una fuerza que nos intente llevar hacia el centro. Y esa se le llama la aceleración centrípeta. La fuerza hacia el centro se le llama fuerza centrípeta. Y esa aceleración tiene que ver con estos señores. Fórmula. Puedes emplear cualquiera de esas dos fórmulas. Las dos fórmulas son correctas. La velocidad tangencial al cuadrado entre el radio o la velocidad angular al cuadrado por el radio. Cualquiera de las dos son equivalentes. Se puede mostrar que son iguales. No te olvides velocidad, rapidez tangencial, rapidez angular. En este caso, rapidez y velocidad, como ves, son casi sinónimos ya para nosotros. Ahora, estos son problemas clásicos que vas a ver en muchos exámenes de admisión, en muchos temas matemáticos, porque se hace algunas operaciones básicas interesantes. Mira, aquí tú vas a tener, ¿qué pasa? Los engranajes, como te he dicho, mueven toda nuestra industria, todo lo que tenemos, todo lo que hemos hecho, todo el que el ser humano se ha desarrollado en estos últimos 200, 300 años, 300, 400 años desde las revoluciones industriales en Inglaterra y en el 1800, es debido a las máquinas. Hemos aprendido a utilizar las máquinas, hemos aprendido a utilizar los giros, todas estas cosas ya para hacer un polo, ya no estás cosiendo a mano, como se hacía hace 1000 años. Para hacer un polo ahora tienes un hilar, un telar, tienes toda una industria, tienes todas unas maquinarias, y ya no es tan complejo. Y eso se debe a los engranajes. Ahora, los engranajes pueden ser uno encima del otro. Si uno es encima del otro, los radios diferentes, las velocidades angulares, porque mira, cuánto gira y cuánto gira este, el ángulo es el mismo, ¿cierto? Se nota clarito, porque todos sabemos de que este ángulo alfa es lo mismo que este ángulo beta, son iguales. Por más que uno parezca más grande que el otro, pero esto no estamos hablando de metros. En cambio, los metros de aquí a aquí sí son diferentes, pero los ángulos son los mismos. Lo mismo pasa aquí. Los ángulos son los mismos. Como los ángulos son los mismos, las velocidades angulares son las mismas. Pero las velocidades tangenciales no. Las velocidades tangenciales, las que pasan por acá, dependen del radio. Entonces haces una relación
la velocidad de la radio, la velocidad tangencial de A es a la radio de A, como la velocidad tangencial de B es a la radio de B. No necesariamente tienen que estar pegaditos, pueden estar unidos por un eje y separados, pero igual va a ser lo mismo. Porque mira, gira este angulito, el ángulo va a ser el mismo. Velocidad angular, idénticas. La velocidad tangencial tiene que ver con sus radios. Y ahora, este no es el único tipo de giro que vemos en los engranajes. También hemos visto que existe este tipo de engranajes, ¿no? Lo más clásico, una simple bicicleta. Una bicicleta tiene este tipo de funcionamiento. O una faja transportadora, ¿no? ¿Qué tenemos por acá? Las velocidades tangenciales son las mismas, porque esta velocidad se transmite vía esto y es la misma por acá. Y cuando chocan es lo mismo, se transmiten y es la misma velocidad. Las velocidades angulares no son iguales. Las angulares dependen de su radio. Dependen de su radio y ahora se multiplican. Eso es todo la teoría. Un poquito larga, sí, pero vamos a practicar para poder comprender esto un poquito más. ¿Ok? Veamos. Primer problema, movimiento circular uniforme, o sea, la velocidad no varía. Si la velocidad variara, aparece una aceleración, no una aceleración centrípeta, una aceleración tangencial adicional, que ya ahí manejas las fórmulas de MRV tranquilamente. El tema de aquí es que al estudiante le amará un poquito los conceptitos. No te olvides, aparece un ángulo, aparece una velocidad angular y aparece un radio. Luego ya tienes igual a la velocidad. Ahora, ¿qué tenemos por acá? Primera fórmula, distancia igual a velocidad por tiempo. Parecido, ¿cierto? Son de que ahora no es distancia, es ángulo. Ángulo es igual a velocidad por tiempo. Te dan la velocidad angular, radianes por segundo. Te dan el tiempo, un minuto, o sea, 60 segundos. Y multiplicas, ¿no? 4 por 60 segundos, 240 radianes. El ángulo es 240 radianes y ahí queda. No tienes que analizar, no tienes que pasarlo a grados centesimales, sexagesimales. No tienes que pasarlo a 20 grados, 30 grados, 100 grados, no. Ahí queda. Con esto es suficiente. ¿Ok? Muy bien, vayamos por acá. Problema. Me dicen, se sabe que 21 radianes, el ángulo. Este es el ángulo. Este es como si fuese la distancia. Distancia, tiempo, ¿puede ser a la velocidad? Claro. Distancia igual a velocidad por tiempo. En este caso, ángulo igual a velocidad por tiempo. Ángulo, 21 radianes. Ya no le coloco radianes, solamente colocamos numerito. W, no conozco. Tiempo, 3. 3 a dividir. Y la velocidad angular, 7 radianes por segundo. ¿Listo? Te piden a ti qué pasa en 10 segundos. ¿Cuánto será el ángulo? Distancia, velocidad, tiempo. Ángulo, velocidad angular, tiempo. 7 por 10, 70. ¿70 qué cosa? Radianes. Porque estamos en radianes, ¿no? Y eso es todo. Sencillo. Entonces, la complicación de este tipo de problemas es de que tú entiendas de que el ángulo se mide en radianes y que el ángulo es análogo a la distancia. Tú ya sabes distancia igual a velocidad por tiempo. Listo. Es una de las fórmulas más básicas. Vamos por acá. Aquí aparece un concepto interesante, mira. En la física, en la industria, ¿ya? Porque la física tiene que ver muy estrechamente con la industria. O sea, toda la industria se desarrolla gracias a los avances tecnológicos y los avances tecnológicos dependen íntegramente de la física, de la química, de la biología, etc. En este caso, hablemos de los RPM. ¿Qué cosa es un RPM? Así como tienes los kilómetros por hora, ¿qué cosa es un kilómetro por hora? Y hemos analizado pues, una velocidad, ¿cierto? Metros por segundo, 518 avos, haces el análisis y entendiste un poquito qué es la velocidad. Ahora también tenemos el concepto de RPM. Es un concepto muy común en la industria. Es una revolución por minuto. O sea, mira, lo tienes aquí, una maquinita, y va a ser lo siguiente. ¿Cuántas revoluciones en un minuto? Bueno, agarramos nuestro reloj, un minuto. Contemos un minuto. ¿Y qué es una revolución? Una revolución es una vuelta. ¿Cuántas vueltas en un minuto? A ver, porque eso es lo que a mí me interesa de la máquina. ¿Cómo yo puedo saber qué tan rápido gira? No voy a decir, oye, esto es 8 radianes por segundo. Puedes decirlo, sí, 8 radianes por segundo, pero así como en la velocidad no hablamos de 10 metros por segundo, sino hablamos de 80 kilómetros por hora. En industria también les gusta hablar de RPM, porque radianes por segundo es una unidad muy chiquita.
Entonces, cuentas, ¿no? En un minuto, ¿cuántas vueltas da? A ver, imaginemos que en un minuto es esto. Que es súper lentito. Una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, cuatro vueltas. Supongamos que ya pasó el minuto ya. Cuatro vueltas. Entonces hizo cuatro revoluciones por minuto. 4 RPM. Muy lentito, ¿cierto? ¿Cuántos RPM tú crees que tendrá tu licuadora? En un minuto, ¿cuántas vueltas da la licuadora? Si en un segundo nomás ya ha dado como 5 vueltas, hasta creo que más. Entonces, pues una licuadora pues tendrá fácilmente sus 100, sus 200 RPM. O sea, 200 vueltas dará en un minuto. No, yo creo que mucho más. A ver, si en un segundo da como 4 o 5 vueltas, en 60 segundos debe dar sus 300. O sea, una licuadora debe tener sus 300, 400 RPM. Y eso es lo que nos interesa. Entonces tú cuando compras, bueno, nadie cuando compra una licuadora pregunta sus RPM, pero otro tipo de maquinaria sí nos interesa, ¿no? Un motor, un generador, parte de su maquinaria es un RPM, ¿no? Tú preguntas, oye, yo quiero esta cantidad de RPM, esta cantidad de revoluciones por minuto. Y listo. Pero como tal cual en kilómetros por hora no usamos kilómetros por hora, usamos metros por segundo, igual no usamos RPM, tenemos que transformar RPM. Entonces hagamos eso, ¿no? 80 revoluciones, revoluciones por minuto. ¿Cómo se hace la transformación? Ya sabes, eso se llama factores de conversión. Un pequeño factor de conversión. Colocas para eliminar la revolución, una revolución acá. Una revolución es igual a 2 pi radianes, ¿cierto? Una vuelta vale 2 pi radianes. Ya está. Y por acá, un minuto, todos sabemos de que un minutito tiene 60 segundos. ¿Para qué hago esto? ¿Para qué hago esos pequeños factores de conversión? Para ver que elimino revolución, elimino revolución, elimino minuto, y me quedo radianes por segundo, es lo que necesitaba. Y ahora elimino unos numeritos, ¿no? 0,0 se va, 2,2 aquí queda 3, queda 8 tercios, queda 2, a ver, se va un 0 con un 0, mitad 3, 8 tercios te queda. Y entonces nos queda aquí 8 tercios de radianes por cada segundo. 8, perdón, el pi faltó. 8 pi tercios de radianes por segundo. Esa es su velocidad. Eso nos preguntan, ¿no? Aquí te preguntan, ¿qué ángulo gira en 2 segundos? Bueno, distancia, ángulo, es igual a velocidad por tiempo. ¿Cuánto es nuestra velocidad? 8 pi tercios. 8 pi tercios. ¿Cuánto es el tiempo? 2 segundos. Multiplicas 16 pi tercios. Eso es todo. ¿Ok? Listo. Vayamos al siguiente problema. En el siguiente problema nos preguntan, un disco gira a razón de 7 pi radianes. Acá es radianes, ¿ya? Acá es radianes. Porque está hablando de giro, ¿no? No está hablando, no puede ser metros. 7 pi radianes constante, es una velocidad angular constante durante 10 segundos. Bueno, ya tengo la velocidad, entonces distancia igual a velocidad por tiempo, t es igual a w por t, w 70. El tiempo, nos dicen a mí, de calcular el número de vueltas que generen este tiempo durante 10 segundos. Lo primero que nosotros tenemos que ver en este caso es de que nuestro amigo, ¿cuántas vueltas da? Sí, nuestro amigo hace 7 pi radianes en un segundo. Entonces, el teta que hemos calculado anteriormente, esto no te olvides que esto es 7 pi, y este de aquí es 10. Entonces nosotros por el momento tenemos esto, ¿no? Que el ángulo es 70 pi radianes. Ese es el ángulo, ¿ok? El ángulo que da en 10 segundos, ¿ok? Pero a mí no me interesa ahorita cuántos radianes da. Yo quiero saber cuántas vueltas es esto. ¿Qué hago? Un factor de conversión. Una vuelta es igual a 2 pi radianes, ¿cierto? Para yo transformar 70 pi radianes al número de vueltas, es por ejemplo, 2 pi radianes es una vuelta, 4 pi radianes es 2 vueltas, 6 pi radianes es 3 vueltas, 8 pi radianes es 4 vueltas. ¿Cuánto será 70 pi radianes? Pues multiplicamos por un factor de conversión.
Una vuelta es 2 pi radianes. Eliminamos radian con radian, pi con pi se va, 70 entre 2, 35 vueltas. O sea, 75 pi radianes es 35 vueltas. Entonces, yo sé de que ha dado 35 vueltas en 10 segundos. Eso es lo que yo sé. 35 vueltas has dado en 10 segundos. Ya respondí la primera parte. Calcular el número de vueltas que genera en ese tiempo. El número de vueltas es 35 vueltas. Calculame su frecuencia y su periodo. ¿Cuál es la frecuencia? Para yo calcular el periodo, primero tengo que calcular cuánto se demora en dar una única vuelta. ¿Cuánto se demora en dar una única vuelta? Pues bueno, si 10 vueltas, si en 10 segundos hace 35 vueltas, divido todo entre 35. Entonces, en una vuelta lo da en 10/35 de segundo. Entonces, su periodo es 10/35 de segundo. La frecuencia, como te había dicho, es la inversa. Si es 10 entre 35, la inversa, 35 entre 10. 35 entre 10, 3,5, 3,5 Hz. Listo. Periodo y frecuencia, uno inversa del otro, nada más. Y el periodo, no te olvides cuánto tiempo se demora en dar una única vuelta. Listo. Vayamos al siguiente problema. Un problema súper sencillo. Aplicamos esta fórmula. La velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por radio. Velocidad tangencial, dato del problema 60. ¿Cómo me doy cuenta? Porque está en metros por segundo. Velocidad angular no me lo dan de dato. R2 vas a dividir W 30 radianes por segundo. Listo. Ahora, el ángulo θ es igual a W por T, o sea, distancia igual a velocidad por tiempo. Ya calculé la velocidad, me piden un tiempo de 8 segundos, 30 por 8, 240 radianes. ¿Es esto un problema más sencillo? Vamos por acá. Aplicación directa de la fórmula, te piden la aceleración centrípeta, te dan la velocidad tangencial, te dan el radio, solamente elevar, ¿no? 12 al cuadrado entre 9, 16. 16 metros por segundo al cuadrado, esa es la unidad de la aceleración. Y eso es todo, porque te dan todo. No hay mucho que analizar ahí. Solo es directo reemplazo de la fórmula. Vayamos por acá. Aquí sí vamos a hacer un pequeño stop, porque esto es un tema bastante popular y espero que no te confundas. Por ejemplo, en este problema 13, vamos a tener un conjunto de engranajes, un conjunto de giros. Lo primero que tú tienes que ver es que si son concéntricos, o sea, si están uno en el centro del otro, tienen el mismo centro, las velocidades angulares son las mismas, ¿cierto? Porque el giro es el mismo. La velocidad angular es la misma, lo que cambia es su velocidad tangencial, que depende de los radios directamente proporcional. Entonces, la velocidad de B es a la radio de B, es a la radio de B, como la velocidad de C, la velocidad de C es a la radio de C. Reemplazamos valores, dato del problema, la velocidad de C vale 20, la velocidad de C vale 20, el radio de C, miras el gráfico 4, la velocidad de B no conozco, el radio de B 3, miras el gráfico 3, 20 entre 4, 5, 13 a multiplicar, 5 por 3, 15. Entonces yo ya tengo la velocidad de B. ¿Ok? Con eso ya llamamos la velocidad de B. Y ahora, estos dos señores están conectados, B con A están conectados por una faja. Cuando están conectados, las velocidades tangenciales son iguales. Entonces la velocidad en A y en B son iguales. ¿Qué es lo que te preguntan? Calcular la velocidad en el borde de la rueda A. Eso es todo. Acabó el problema. ¿Ok? Muy bien, vayamos por acá. En este gráfico de acá, yo a esto decidí llamarle R. Vamos a poner un poquito más bonito acá. R. ¿Por qué no conozco cuánto vale esto de acá? Entonces, el radio de B, será R. ¿Cierto? El radio de B será R. Y el radio de A no va a ser 8. Por más que ahí aparezca 8, no va a ser 8. El radio de A va a ser R más 8. ¿Cierto? ¿Listo? Porque este es el radio de A. El radio de A es desde el centro hasta acá. Y esto es R, y esto es 8, R más 8. Eso es lo que vamos a tener aquí. Como son concéntricos, las velocidades tangenciales son directamente proporcionales. Con otras palabras se dividen. ¿Ok? Te dicen, ya, esta es mi formulita. La velocidad en A es a la radio de A como la velocidad en B es a la radio de B. Reemplazamos velocidad en A, 3 veces radio de B, 3 veces velocidad de B por dato del problema. ¿Ok? Aquí está. La radio de A, aquí está, R más 8, radio de B, R. Eliminamos esto, chao, chao. R multiplicar, 3R, R más 8 por el 1 que quedó acá, R más 8.
R pasa a restar 3R menos R, 2R, 2R es igual a 8, el 2 a dividir, y R vale 4. Eso es todo. Espero que les haya gustado mucho este tema. Trata de repasar las partes teóricas e acostumbrarte un momento a los nuevos términos y repasar los problemas. Nos vemos en una siguiente oportunidad.